vamos a dar la bienvenida al canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Aramayo. Le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, canciller? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Un placer saludarlo y muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, canciller. Lo primero, lo más fresquito que tiene que ver con el gabinete. Ayer se anunció la rebaja del salario, aunque después, claro, surgieron las dudas de si esto implicaba modificar algún reglamento. De ahí el ministro Espinosa dijo que en realidad van a devolver. ¿Les han explicado cómo va a ser esto, canciller? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, tal como indicó el ministro José Gabriel Espinosa, tanto el presidente como su gabinete de ministros vamos a disponer del 50% de nuestros salarios que se va a devolver para que se pueda financiar algún centro, alguna organización que necesite recursos en esta situación de contracción del espacio fiscal, dada la merma de la posibilidad de poder solventar con algunos presupuestos acción en orfanatos, en algunos centros que atienden adultos mayores y otros, ¿no? Canciller, voy a seguir preguntándole respecto al tema primero así específico y de ahí nos vamos a ir ya a lo general. Se habló la anterior semana de una reestructuración del gabinete. ¿Usted ya presentó su carta de renuncia o cargo o ya puso su cargo a disposición, como dijo el ministro Zamora? No, en absoluto ese es el camino, ¿no? No se ha hablado de eso, de poner a disposición los cargos. Lo que se ha planteado es que naturalmente el presidente tiene la prerrogativa de poder definir cuál es el equipo de trabajo que implementa el conjunto de políticas públicas bajo las visiones que él quiere que se operen en las diferentes carteras de Estado. En ese sentido, han habido un primer ajuste en el Ministerio de Trabajo, se ha incorporado también un viceministro al área de autonomías y conforme se vaya viendo cuáles son estos ajustes que tienen que darse a la estructura del órgano ejecutivo, bueno, el presidente o ratificará o pondrá a otro profesional a cargo de la cartera de Estado, ¿no? No queremos entrar en esa tradición de la famosa crisis, de se pone a disposición. Ese no ha sido el mensaje, en realidad ha sido, vamos a hacer ajustes, pero a partir de primero una reestructuración de la arquitectura del órgano ejecutivo. Es decir, diríamos, modificación en la cantidad de viceministerios, tuiciones que va a tener cada cartera de Estado. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo, no? Como ustedes han visto, el presidente ha sido muy vocal en ello en el tiempo reciente. Este Estado no es nuestro Estado, nos han dejado un Estado ineficiente, con una sobrecarga burocrática, que significaba un Estado y una arquitectura organizativo-institucional destinada a repartir pegas, a lograr dar prebenda y trabajo. Mire, solamente en la Cancillería, en el área administrativa, teníamos más de 50 ítems administrativos, gente que se dedicaba a sellar certificados de trabajo exclusivamente, ¿no? ¿Cuántos certificados de trabajo se pueden sellar al día, por ejemplo? Entonces, nosotros en Cancillería, para darle cuenta de lo que se está haciendo por instrucción del presidente, hemos, además de la reducción del 30% de la escala de la masa salarial, hemos reducido, por ejemplo, la arquitectura de ítems del servicio exterior en cerca de 72 ítems, ¿no? Entonces, estamos haciendo eficiencias y esas eficiencias naturalmente van a convocar la actualización de cuáles son la estructura de cargos y en algunos casos llegarán a viceministros, en otros a directores, otros incluso a ministerios. Pero, como dijo el presidente, este Estado no es nuestro Estado. Tenemos que generar un Estado eficiente, acorde a los desafíos del siglo actual y que le dé eficiencia al Estado, pero sobre todo que responda a las demandas y necesidades de la gente, ¿no? Ya que menciona el tema de la Cancillería, algo que se ha cuestionado mucho es que hasta ahora no tenemos ningún embajador designado, ni siquiera en organismos multilaterales, llámese OEA, ONU y otros. ¿Para cuándo, canciller? Bueno, lo que he dicho en reiteradas oportunidades es que es bien fácil opinar sin tener los datos en profundidad, ¿no? En principio nos habían dejado una deuda de más de 2.800.000 dólares pagos al servicio exterior que convocaban no solamente salarios, sino también costo de vida.
como ingresamos al gobierno hacia noviembre y el presupuesto general del Estado ya estaba aprobado, tuvimos que esperar recién a la gestión 2026 para hacer los ajustes presupuestarios respectivos y poder ir cancelando esas deudas. A partir de ello, hemos tenido que hacer también y en paralelo un estudio sobre esta reingeniería que le acabo de plantear, que nos ha permitido reducir en más de 70 ítems los ítems que se habían creado en el servicio exterior, que en realidad eran pretexto para repartir trabajo. Le hemos ahorrado al Estado cerca de 377.000 dólares mensuales en gastos asociados a estos ítems. Imagínense, si yo entraba en noviembre y empezaba a nombrar embajadores, cónsules, vicecónsules, hubiera generado una ineficiencia asignativa al Estado de cerca de 380.000 dólares mensuales. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito responsable en la perspectiva de decir, bueno, nombre y hasta cuándo y cómo. Bueno, ha habido gobiernos que han tardado hasta un año. A continuación de eso, lo que hemos hecho ha sido una recalificación del perfil de embajadores, encargados de negocios y otro cuerpo consular, que depende también del tipo de relaciones internacionales, del tipo de actuación que queremos en nuestro cuerpo diplomático para poder dinamizar mercados, atraer inversiones. En medio de ello hemos tenido que trabajar un decreto, el 5596, para definir una ampliación en cuanto a la capacidad que pueda tener la Cancillería para atraer inversión extranjera, pero también generar información para que en base a ella se pueda definir con qué mercados nos relacionamos, qué tipo de perfil de profesionales necesitamos. A partir de ello, eso ha sucedido entre marzo y abril. Estamos en mayo, estamos recién bien, estamos entonces ya ahora con los perfiles calificados para empezar a ver cómo trabajamos esta temática y en las últimas 2 semanas ya hemos concluido los lineamientos de la política exterior, que son los que van a marcar también qué tipo de KPIs o de indicadores de desempeño le vamos a pedir a nuestro cuerpo diplomático y nuestro servicio exterior para que puedan redituarle al país en tanto funciones en el extranjero. Esto no es como soplar botellas, Diego, ¿no? O sea, es muy fácil decir, nombren embajadores. Hemos venido, nosotros queremos hacer las cosas en serio y le estoy describiendo el proceso que corresponde a una cancillería que durante 20 años no tuvo política exterior, que entonces nombraba como embajador al amigo, al pariente. Yo quisiera que vean los perfiles que teníamos de representantes en el exterior, ¿no? Gente que fue enviada para que aprenda el idioma. Imagínense eso. Y eso es lo que me están pidiendo, que yo reedite esto. Creo que por eso al momento de opinar sobre esta temática hay que tomarla con un poquito más de seriedad, ¿no? ¿Se va a reabrir la academia diplomática? Hemos escuchado a muchos egresados de esa academia de hace muchos años que mencionan es una necesidad imperiosa para tecnificar el servicio exterior boliviano. Naturalmente, lo que queremos es relanzarla. Hemos estado trabajando con cooperación internacional en esa temática. Tenemos ya listo el rediseño, sus líneas maestras. Queremos una academia diplomática que no sea tan academia y que sea más bien operativo diplomática, ¿no? Necesitamos tomar ejemplos muy importantes que se están dando en la región, que nos están mostrando que se pueden generar destrezas y capacidades para que nuestra representación en el exterior rápidamente le pueda redituar al país y salir de esas lógicas bizantinas, porque no es que los últimos 20 años, sino los previos 20 años también, o el tiempo anterior, en tanto currícula, contenido y diseño, si bien todavía algunos de ellos permanentes vigentes, hay otros que tienen que responder a la nueva lógica de la globalidad, la geopolítica, la geoeconomía, la impronta de las tecnologías, temas que tenemos que incorporar, como por ejemplo ciberseguridad. Tenemos que plantear binomios que son importantes en el mundo actual, como minerales críticos y seguridad, y son los temas en los que hay que empezar a entrenar también a nuestros diplomáticos. Lamentablemente, por esta situación de tensión en el Departamento de La Paz, hemos postergado la presentación de los lineamientos de la política exterior y de también los alcances que va a tener nuestra academia diplomática, pero somos optimistas en poder lograrlo en las próximas semanas. Bien, ahora de lo, diríamos, importante, que era lo que veníamos hablando, y de lo particular, vamos a lo urgente. La situación actual, canciller, ¿cómo están evaluando desde el gobierno la situación? ¿Qué es lo que se dice en las reuniones de gabinete? ¿Cuál es la autocrítica que se tiene desde el gobierno para haber llegado a una cuarta semana de conflictos? Sobre todo, es cierto, en el departamento de La Paz, aunque desde la anterior semana esto ya se ha irradiado con puntos de bloqueo a otros 6 departamentos. Lo que tratamos de hacer es leer coyuntura, pero sin perder la mirada más estructural y histórica y de largo plazo en el país. Imagínese usted, Diego, que en menos de 6 meses vayamos a
cambiar 20 años o 245 meses, y tomamos con más precisión algunos meses más del régimen anterior, toda una realidad que estuvo marcada por un Estado secuestrado, por acuerdos transaccionales de distribución y poteo de espacios de poder, de una suerte de cooptación del Estado de parte de grupos de interés sectorial y naturalmente para nosotros es muy complejo que se entienda que lo que queremos realmente transformar una cultura del ejercicio del gobierno y de poder político y que lamentablemente le está generando un costo muy elevado al Departamento de la Paz. Ahí creo que es irresponsable encapsular en una sola bolsa todo lo que se está desarrollando. Naturalmente hay protesta social que quiere reivindicación social, que está demandando que sus necesidades sean atendidas con políticas públicas, que en 20 años no se atendieron, ¿no? Y que el gobierno está escuchando, está gestionando de la mejor manera en la perspectiva de las posibilidades que tenemos actualmente también, porque es completamente conocido que hay una situación de contracción del espacio fiscal sustantiva, ¿no? Hay otro grupo de protestas que son más bien de carácter político y son demasiado evidentes cuando dicen que quieren acortar el mandato presidencial, que van contra la vigencia del Estado de Derecho, que van en contra de la Constitución y la vigencia de la democracia. Y hay otra vertiente que es delincuencial directamente, ¿no? Y de esto ya creo que ustedes han dado cuenta, además vívida, porque muchos de los periodistas también han sido víctimas de estas agresiones delincuenciales. Entonces estamos hablando de tres vertientes que ameritan un análisis particular. Por eso el presidente ha mantenido como una identidad de este momento en el que inauguramos un ciclo político nuevo, el diálogo. Para muchos es debilidad, ¿no? Dicen, claro, saquen a la policía, saquen al ejército, tienen que reprimir. Y eso es lo que quieren quienes están en la intención de desestabilizar la democracia. Quieren sangre, quieren represión, porque se ven acostumbrados a esto, ¿no? A la represión o a la presión social para actuar bajo un principio de coerción, cuando el principio de este gobierno es la persuasión, ¿no? Ahora, estamos conscientes también, como lo dijo el presidente, que todo tiene un límite, es decir, la violación a la norma, el delito, eso no se negocia la demanda social, la necesidad, y por eso la convocatoria el día de mañana al Consejo Económico y Social. Ahí esperamos que se hagan presentes las diferentes organizaciones sociales para empezar a conversar sobre, por ejemplo, en La Paz, los cerca de 1.700 millones de bolivianos en proyectos que deberían empezar a trabajarse rápidamente, ¿no? Porque es lo que va a traer dinamicidad económica, atención sanitaria, mejora en la educación en el país. Entonces, esa es una primera reacción. La segunda vertiente es obviamente, quienes están ya en sedición, quienes están contraviniendo la norma, en acción delincuencial, tienen que responder ante la norma. La norma tiene que aplicarse. Nos hemos acostumbrado a negociar todo acá, ¿no? Incluso hubo un mandatario que responsablemente decía, bueno, yo decido y hago y que vengan los abogados y arreglen. Ese era el Estado que pensaban que había que dejar instalado. Y esa es la dinámica social que es difícil también de desestructurar. Necesitamos recuperar valores democráticos. La autocrítica nuestra, bueno. Hemos pensado en que había un sentido de humanidad en algunos sectores, no en todos naturalmente, porque hay algunos que sí, que se han plegado a esto de defender la democracia, que están negociando, hemos suscrito por eso una veintena de acuerdos, pero habíamos nosotros equivocado nuestra lectura en la perspectiva de que pensamos que al anunciar un corredor humanitario, que lo que quiere es llevarle oxígeno, medicinas y alimentos a los propios pobladores del Alto, eh, iban a deponer estas actitudes violentas y nos han recibido atacando ambulancias, quemando vehículos donde estaban miembros de la prensa, con dinamita, incluso persiguiendo a un ministro, poniendo en riesgo su vida. Entonces, esto no es protesta social, entendemos que esto no viene de los sectores que realmente respetan la vida, que tienen prácticas ancestrales en respeto de la vida, sino esto ya son grupos delincuenciales, ¿no? Porque imagínense estar persiguiendo a un ministro, querer causarle daños en la integridad física, haberle reventado los vidrios del vehículo, haber perseguido a la policía, atacarlos con dinamita. Esto tiene otro nombre, estimado Diego. Entonces, ese es un poquito
el espesor con el que estamos analizando la situación en gabinete, naturalmente no descartamos ninguna acción habilitada por la Constitución Política del Estado y el marco normativo boliviano para tomar acción porque vamos a hacer que se respete la Constitución. Esa es nuestra obligación, es la obligación que tiene cualquier funcionario público, ¿no? Hacer que se respete la norma, no alegar desconocimiento de la norma y habilitar todos los mecanismos que permitan la vigencia plena del Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Justo en la Cámara de Diputados se prevé por dispensación de trámite, como ocurrió en el Senado el fin de semana, el proyecto de ley que abroga la 1341. Aún no ha comenzado la sesión, esa podría ser, identificaban algunos en el legislativo que esa ley era una traba para dictar, por ejemplo, el estado de excepción, que sí está contemplado en la Constitución. Ahora hablemos de la mirada internacional con la que usted, por su cargo, tiene el contacto. Respecto a la situación en Bolivia, hemos visto comunicados, pronunciamientos de todo tipo y claro, también vimos lo que ocurrió con la ahora ex embajadora de Colombia. ¿Por qué se tomó esa decisión, canciller, que asumieron que era una injerencia de lo que decía el presidente de ese país, Gustavo Petro? En realidad no es que hayamos asumido que era una injerencia, ha sido una injerencia clara y explícita. Si usted revisa los posteos en sus cuentas de redes sociales y las declaraciones que emitió públicamente a diferentes medios de comunicación, él primero desinformó, él denunció que se estaba masacrando gente en Bolivia, planteó una movilización de toda la población boliviana pidiendo la renuncia del presidente, es decir, y hubo una seguidilla así de contenidos que desinformaban, que estaban incidiendo más bien en atizar más un escenario de polarización que no era ni nacional, que no estaba planteando esas descripciones que el presidente Petro hacía. Y pensábamos que tal vez hubo un desliz en una primera declaración y que con una conversación con la embajadora como corresponde, esto se podía resolver pidiendo respeto a nuestra política local, porque es una falta incluso de respeto a las dinámicas sociales, políticas y democráticas internas. Y eso está claramente reflejado en la Convención de Viena, pero la insistencia perenne de más de una publicación, de declaraciones en medios de prensa, naturalmente nos convoca a nosotros, no como individuos, sino como autoridades y entidades, a hacer respetar la soberanía, la libre autodeterminación y los principios básicos de la Convención de Viena y de otros marcos normativos que asisten a las relaciones internacionales. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Decirle, ¿sabe qué, señor? Sí, venga como mediador en un espacio en el que todavía tiene diálogo contradictorio. Sí, venga como mediador, aunque una de las partes no lo va a reconocer en neutral, porque usted ya está desinformando y ha tomado parte, además de manera sesgada, no al lugar. Nos está hablando con términos que riñen contra las relaciones internacionales, el derecho internacional consuetudinario, la Carta de las Naciones Unidas, de la OEA, la Convención de Viena, es decir, se rompen todos los esquemas y los acuerdos internacionales. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta del país, no? Por eso, repito, no es que hayamos entendido o hayamos tomado o interpretado. Ahí está la evidencia y se puede revisar y hagan una contrastación con estos marcos normativos al que hago referencia y van a ver en qué sentido se actuó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y repito, y lo he dicho públicamente, no es para nosotros algo que nos distancie de las relaciones de hermandad, de cercanía histórica que tenemos con el pueblo colombiano. Todos los colombianos son bienvenidos en el país. Nos sentimos felices de tener una historia conjunta, de participar en mecanismos multilaterales de la mano y entendemos que se nos va a permitir de manera pronta poder restablecer el diálogo diplomático, pero no lo permitirían ellos, no lo vamos a permitir nosotros ni ningún otro Estado, ese tipo de injerencia, sobre todo en un momento de tanta sensibilidad en el país, Diego. Canciller, ¿no podría interpretarse de igual manera la publicación, las declaraciones del subsecretario de Estado de Estados Unidos que decía no vamos a dejar que en Bolivia gobierne estos movilizados que están financiados por el narcotráfico, están financiados por actos delictivos y por, bueno, no vamos a dejar que, la traducción estaba mal,
decía la chusma, pero en realidad se refería a muchedumbre. Digo, ¿eso tampoco se podría interpretar como un acto de injerencia? No, dígame usted qué parte de esa locución está faltando a la verdad. Son temas que hemos denunciado en foros internacionales. Lea usted mi intervención ante la OEA. Ujú. Está denunciando el financiamiento de economías ilícitas de estas acciones desestabilizadoras. El propio presidente hace varias semanas ha denunciado la gestación de un golpe de Estado. Entonces, creo que ahí tenemos que ver las cosas también en su justa dimensión y proporción, ¿no? Lo mismo con la presidenta de México, que ella se refiere a un tiempo de la historia del que tiene su propia interpretación, pero se refirió a un tiempo de hace 20 años, es decir, eso no es injerencia, no está comentando sobre el tiempo actual ni sobre la situación, no está desinformando, no está generando sesgo. Entonces, sí tenemos que ser claros y lo que tenemos que generar es predictibilidad y certidumbre sobre la actuación que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en el manejo de sus relaciones internacionales y su política exterior, naturalmente. Entonces, diríamos que siempre y cuando vaya casi en sintonía con lo que dice el gobierno, está bien. Si va en contra, ¿sería interpretado como un acto de injerencia, canciller? Más bien yo evitaría ese tipo de lenguaje insidioso que usted está manejando, porque lo que yo estoy aclarando es que la terminología que ha utilizado el mensaje del señor Marco Rubio, el secretario Marco Rubio, tiene que ver con temas de diálogo y de todos los temas que hemos denunciado nosotros abiertamente. Es lo mismo que el señor Lula. El señor Lula entonces también debería ser denunciado cuando llama al diálogo, a la deposición de actitudes violentas, al respeto a los derechos humanos. ¿Diría usted que eso es injerencia? No, él está comentando en apego al derecho internacional, humanitario consuetudinario, a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a dejar ese facilismo interpretativo a veces y querer sesgar o querer generar cierta especulación sobre los contenidos y analizarlos de forma responsable. Creo que este país se merece que empecemos a hablar de forma seria sobre los temas, ¿no? Y creo que esto es muy importante, el espaldarazo que nos está dando la comunidad internacional en apego a la norma, el desplazamiento ahora de una misión de la OEA para que pueda tomar información, identificar cuál es la situación que estamos viviendo. Lo que estamos queriendo hacer es recuperar credibilidad en el concierto internacional y en esto tenemos que ser responsables todos, Diego, nosotros como autoridades, ustedes como periodistas, los analistas, necesitamos ponernos a la altura. Hemos estado mucho tiempo en un escenario de un facilismo desinformador, con noticias falsas, especulativo. La labor de ustedes es fundamental. Yo lamento mucho la agresión que han sufrido los medios de comunicación en las calles cuando estaban queriendo relatar la verdad de forma transparente y han sido víctimas de todas estas acciones de violencia, porque el país necesita ser informado de manera clara, responsable, utilizando los términos adecuados y en muchos casos tenemos que reeducarnos, todos nosotros, me incluyo en la forma en la que nos expresamos, en la forma en la que instalamos criterio, contenido, opinión. Creo que estamos en un contexto demasiado emocional, sobreemocionalizado. Nuestros estándares de la calidad del tipo de información que consumimos desde las redes sociales, etcétera, es muy bajo y creo que esto le ha estado haciendo mucho daño al país. Mire usted, perdón que me extienda, Diego, mire usted toda la cantidad de noticia falsa que está circulando alrededor de los hechos que se están dando, ¿no? El otro día, hace unos 2 días, en un espacio de diálogo nos decían, queremos que de una vez abroguen la 1720. Le dijimos, pero esto ya sucedió hace tiempo, ¿no? O ya no queremos que privaticen las empresas, pero ¿quién está privatizando nada? Incluso en alguna marcha se decía, queremos que ya renuncie el presidente Arce, pero ya no es presidente desde hace cuántos meses. Entonces, esto es lo que estamos enfrentando, un escenario de desinformación, especulativo. Ahí yo por eso reivindico mucho la labor de la prensa y creo que es un tema de corresponsabilidad entre autoridades y medios de comunicación para transmitir los contenidos de forma adecuada, estimado Diego. Sí, y ojalá, canciller, en el mejor ánimo, también eso pueda transmitirle a sus colegas, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una desinformación que tuvo que ser verificada por una de las verificadoras, información que salió desde las esferas gubernamentales respecto a la persona que perdió la vida, respecto al corredor humanitario y una foto montada del ministro Zamora, que fue víctima de una emboscada. Entonces, sí será importante que de un lado y del otro podamos, bueno, ir cirniendo, ¿no? Ir revisando, chequeando. El Ministerio de Salud compartió una información que fue falsa y tuvo que eliminarla. Esto que también se está viendo dentro del gobierno, canciller.
Por eso decía, estimado Diego, que tenemos que ser corresponsables, y yo decía, me incluyo en ello y todos nosotros, porque tenemos que reeducarnos, ¿no? Creo que es una responsabilidad con la ciudadanía, el contenido, el alcance, el tipo de información que compartimos. Y para nosotros, y en esto quiero ser enfático, pensamos que los medios de comunicación, las autoridades, actuamos sobre el principio de buena fe. Pero sí, efectivamente, es decir, donde hayan errores hay que corregirlos. Dicen que el que se equivoca es el que hace, el que no hace nada no se equivoca. Pero bueno, tenemos que aprender de nuestros errores y sobre todo asumir con responsabilidad eh, nuestra capacidad de poder instalar en la población contenidos que luego determinan acción. Creo que esto es muy importante y durante mucho tiempo esto se descuidó, pero bueno, pues será tarea de todos nosotros, querido Diego. Yo creo que ahí hay un camino largo por recorrer. Yo admiro mucho la labor que desarrollan los periodistas, la cantidad de temas que tienen en la cabeza, tienen que representar la opinión pública, tienen que además tener un ojo crítico, eh, el filtrar las cosas a veces para poder tener mecanismos de contrastación rápido. No es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Desafiante. Todos los días, no sé cuántas notas tienen que crear en tiempo real. Es complejo y creo que ahí tenemos que colaborar quienes generamos historia y quienes la difunden. Creo que es un trabajo compartido y corresponsable. A eso me refería, Diego. Ujú. Gracias, canciller. Una pregunta, en este escenario en el que hay muchos pronunciamientos de países amigos, de organismos multilaterales, el último, el de la OEA, usted estuvo de manera virtual en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde prácticamente el tema del día era la situación en Bolivia. ¿Existe la posibilidad de, ante que se agotan las instancias nacionales para ser mediadoras en un diálogo entre quienes piden la renuncia del presidente y el gobierno nacional, existe la posibilidad de pensar en mediadores internacionales o qué tendría que llegar a ocurrir para pensar en ese escenario, canciller? La mediación se da cuando se ha interrumpido la confianza y los mecanismos de comunicación entre los actores. En tanto esto permanezca vigente, me refiero a la comunicación entre actores y algún nivel de confianza, entonces no amerita una mediación. Hay diferentes tipos de mediación, hay la mediación interna y la mediación también tradicional. En nuestro caso pensamos que nuestra vocación permanente de habilitar el espacio de diálogo con sectores que quieren negociar demanda social, que quieren dialogar sobre sus situaciones, está abierto y se ha ido materializando en una veintena de acuerdos. Lo que resulta contradictorio es pensar que se va a mediar y se va a negociar la interrupción del orden constitucional, es decir, quienes piden renuncia, quienes piden elecciones en 90 días, están violentando el orden democrático y constitucional y la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, habrá que negociar eso. Habrá que mediar en ese sentido si la gente que está planteando eso está en contravención a los principios básicos de la Constitución y la democracia. Eso es sedición y peor cuando se emiten imágenes de personas armadas que están amenazando con bañar en sangre al país para provocar esta interrupción del orden constitucional. Entonces creo que hay que ser precisos en esa perspectiva porque no correspondería, ¿no? Llamar a una mediación cuando un grupo que ahora se identifica hasta como armado está pidiendo una renuncia, está pidiendo la interrupción del orden constitucional y democrático. Creo que eso demostraría una debilidad a nivel global sobre la capacidad de respuesta institucional del Estado enorme. Entonces creo que ese no es un espacio apto para la mediación en los términos que se conocen actualmente y atendiendo a la responsabilidad que le asiste a cualquier gobierno de preservar el orden constitucional y la vigencia plena del Estado de Derecho, Diego. Canciller, queremos agradecerle mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. Seguro estaremos hablando en otra oportunidad, ojalá en un mejor escenario y con mejores noticias. Gracias, canciller, que tenga buen día. Siempre un placer, estimado Diego. Le mando un gran abrazo en esta fría mañana acá en La Paz. Un Helada. abrazo, feliz día. Adiós. Gracias. El canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Aramayo, a propósito de lo que está ocurriendo.